Amigos de News PR, mucho se ha estado hablando en las pasadas semanas, pero con mayor intensidad en los últimos días sobre el conflicto existente entre Israel e Irán y la intervención de Estados Unidos el pasado fin de semana cuando atacó una base subterránea donde se entiende que el gobierno iraní ha estado desarrollando armamento nuclear. Pero ¿cuál es la pura verdad de lo que está pasando? ¿Cuál es el origen de este conflicto? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Está actuando correctamente el presidente Trump en esta intervención? Los demócratas entienden, o hay congresistas que entienden que debieron haber sido informados o haber solicitado algún tipo de autorización por parte del presidente Trump para esta intervención. Otros dicen que no, que el presidente tiene todo el poder, pero vamos a estar hablando con dos invitados muy especiales. El presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, aquí le damos la bienvenida. Saludos, Luis, ¿cómo estás? un placer estar aquí. Y también está con nosotros el presidente del Partido Republicano aquí en la isla, el licenciado Ángel Cintrón. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, gracias, Alex. Bueno, ¿cuál es la pura verdad de lo que está pasando entre Israel e Irán y la intervención de Estados Unidos? ¿Ameritaba esa intervención estadounidense? Pues mira, y gracias por la oportunidad para ambos de nosotros de hablar de un tema que pareciera lejano, pero realmente tenemos que estar al tanto. Hoy en día, con un mundo globalizado, todo está cerca. Tuve, fuera de la función que yo pueda tener política, tuve el privilegio de tener una sobrina que terminó una maestría en Francia hace apenas un mes sobre exactamente la crisis de Irán. Y nos hizo una presentación hace 2 semanas antes de todo esto comenzar. Y gracias a Dios eso me da información adicional a la que uno puede escuchar. Irán lleva muchos años ya desarrollando secretamente un ejercicio para poder tener armamento nuclear con el pretexto de levantar un sistema de energía nuclear para generar energía, ¿no? Electricidad para las casas. Pero ciertamente ha desarrollado una estrategia de bunkers para ir desarrollando armamento nuclear con uranio. El uranio se tiene que enriquecer, un proceso químico para enriquecerlo, y eso tiene un % que si tú llegas a X% de enriquecimiento de ese uranio, ya es utilizable para efectos de armamento nuclear, ¿verdad? Y lo que puedo recordar es que sobre el 60% ya es viable. Así que dicho eso, ha habido un ejercicio diplomático por muchos años de parte de Estados Unidos, por varios presidentes anteriores, no es de ahora, de tratar de hacer un acuerdo y un tratado con Irán para supuestamente evitar que desarrolle armas nucleares. ¿Por qué? Pues en esencia, primero porque sabes que desde los tiempos de Reagan para acá se comenzó un ejercicio de desarmamento de armas nucleares, ¿verdad? O ir eliminando ojivas nucleares en el planeta y los países que las tenían ir bajando su cuantía. ¿Qué pasa? En ese proceso también se limitó a los países que ya tenían mirar en alguna medida, ¿verdad? Su capacidad de estabilidad política, etcétera, para que, en otras palabras, en idioma de Río Piedra, no tuvieras un loco que apretara un botón por cualquier razón. ¿Qué pasa? En esa lista de los que se entiende que no deberían tener armas nucleares está Irán, por razón de que tiene un régimen dictatorial y religioso. Y eso pues tiene unas implicaciones donde para un riesgo alto de que la usen ¿sabes? Sin pretexto, sin excusa, sin provocación. Y estamos hablando que un arma nuclear puede desatar una guerra nuclear que afecta a todo el planeta. Pero uno de los planteamientos, licenciado, y con esto posteriormente paso al licenciado Dávila Pernas, ha habido personas que han argumentado, es que eso es lo que decía Estados Unidos en el 2003 sobre Irak, que había armamento nuclear, y recordamos a Colin Powell haciendo una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas explicando por qué tenían que intervenir y por qué, incluso identificando dónde había armas nucleares. Cuando entran a Irak nunca encontraron las armas nucleares. En este caso ha habido hay varias, pero hay una organización global que maneja el armamento nuclear y el control de armas, que en estos días se expresaron públicamente que sí han confirmado que sí había un ejercicio. De nuevo, tú no necesitas uranio a un 60% para hacer una planta eléctrica. Si tú estás enriqueciendo el uranio un 60%, sabes que ese no es el uso. Sabes que el uso es un uso militar. Esa es la razón de saber que en efecto sí estaban llevando a cabo este ejercicio, aunque siempre lo han negado. Y eso es parte de lo que provoca esta controversia. ¿Cómo lo ven desde la óptica del Partido Demócrata? Mira, yo acabo de llegar de Washington, estuve por allá y estuve, de hecho, hablando con varios colegas demócratas y republicanos. Nos sentamos en una mesa igual que esta y todos estaban de acuerdo con que
había que tomar acción. Ujú. Y yo creo que más bien la reacción que uno ve de parte de los políticos, particularmente el speaker, entre otras personas, es me debiste haber informado. Debía haber estado más al tanto. Y obviamente, pues tratan dentro de lo que es el debate político, tratar de sacarle punta política de alguna manera O sea, al presidente. la acción del presidente respaldada por el Partido Demócrata con la quizás queja de que debieron haber sido informados antes. La gran mayoría han dicho eso. Han Sí, dicho, estamos de acuerdo con que Irán no debe de tener armas Presidentes nucleares. y candidatos demócratas hablaban por los pasados, digamos, 20 años de intervenir con Irán precisamente por esta situación. Y muchos otros presidentes también habían atacarlo. autorizado ataques. Correcto. Hay una diferencia entre hacer una declaración de guerra y hacer una invasión militar, como lo fue el caso de Irak, y hacer un operativo específico, preciso, como el que se hizo esta vez en Irán, donde se atacaron unas bases que, by the way, el procedimiento de cómo se hizo eso, la logística, es impresionante. Y eso, pues, es impresionante. Mucha gente ha tratado de decir que eso fue Trump y que Trump fue el que lo diseñó, pero hay que darle crédito a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que hicieron todo de una manera, ¿verdad? Que nadie se enteró de que venía eso. Los cogieron completamente desprovistos. Pero estoy de acuerdo con Ángel. O sea, la producción del enriquecimiento de ese uranio es señal suficiente de que en efecto algo estaba mal. Y creo que también el contexto que se da esto, contrario a lo que fue la guerra de Irak post el ataque de las Torres Gemelas, Pentágono, etcétera, en el 9/11, aquello se vio más reactivo más había, invito a las personas que vean el documental que hace poco salió de Chasing Bin Laden, donde explica todo el contexto de cómo se estaba dando la guerra contra el terrorismo que lleva ya varios años ocurriendo y cómo, ¿verdad? Se da eso, ¿verdad? Es una reacción a esos ataques terroristas cuando esto más bien se ve como una culminación de lo que ya se veía como un momento donde había que tomar acción o si no, entonces podría ser peor. ¿Qué dicen los estudios y los sondeos del pueblo estadounidense o ¿verdad? Tomando la temperatura de cómo la ciudadanía percibe lo que está pasando? Pues mira, yo venía pensando un poco eso y Trump sabemos que es un líder populista con un discurso nacionalista, de extremo nacionalismo, pero hay una diferencia entre lo que es el nacionalismo y el patriotismo. Y yo creo que cuando uno empieza a tocar temas de la milicia, lo que es la guerra, lo que es las Fuerzas Armadas, lo que son los conflictos bélicos, eso prende cierta llama patriótica, digamos, en las personas donde, y particularmente en la esfera política, se le hace bien difícil a un político ir en contra de eso porque criticar o oponerse, ¿verdad? A menos que seas una persona que consistentemente estás opuesto a cualquier tipo ¿verdad? de conflicto. Y no estoy diciendo, ¿verdad? Uno puede oponerse nadie quiere guerra, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una línea bien fina donde se tiene que tener mucho cuidado de no faltarle respeto a los miembros de las Fuerzas Armadas que a fin de cuentas son los que están allí, los que se montaron en esos aviones, los que pasaron, ¿verdad? Esa misión que se tenía que hacer. Hasta hace unas semanas el tema era los aranceles, ¿verdad? El aumento de aranceles por parte del presidente, cómo eso estaba teniendo un efecto adverso en la economía y un poco el presidente tragaba agua en este tema, aunque él, ¿verdad? No es una figura que proyecte que temor a circunstancias específicas, pero ciertamente era un problema para los republicanos el tema de los aranceles. Ese tema ya prácticamente ni se está discutiendo y ahora estamos en una discusión de algo que es positivo para el presidente Ángel. Interesantemente, ¿no? Yo creo que, y concurrimos Luisa y yo, en que el ejercicio del lado militar yo creo que es impresionante, ¿verdad? Mandaron unos aviones para Guam y yo estaba presente cuando eso estaba pasando en televisión y live y nadie sabía que estaban saliendo los aviones por el Atlántico. Así que yo creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos demostraron una vez más la capacidad, la inteligencia y la destreza para defender la libertad. Dicho eso, yo creo que en el lado político, pues el presidente ha tenido una oportunidad de un poco vindicarse, como decía Luis, en términos de atender una fibra más patriótica de aquí estamos defendiendo nuestra libertad, nuestra democracia, porque recuerda que parte del balance global es el que Estados Unidos tiene bases militares en distintos puntos del planeta, como parte de la resultado de la Segunda Guerra Mundial. En esa área de Medio Oriente hay 40,000 soldados americanos en distintas bases establecidos. ¿Por qué? Porque hay un estrecho de agua que se llama el estrecho de Hormuz, que es un estrecho, cuando lo miras en el mapa,
que para tú entrar hasta llegar a Kuwait y llegar a Irak y a Irán del otro lado y del lado de acá, parte de lo que es la península arábica, hay un estrecho de agua muy literalmente estrecho con Irán. Y otras veces Irán ha bloqueado eso para bloquear mercado, mercancía, flujo de combustible. Lo han usado piratas. Así que aquí hay muchos elementos envueltos. Para tú mantener ese comercio mundial moviéndose y la economía, tú tienes que evitar que grupos terroristas o estados como este interfieran. Así que Irán es un issue bien serio para todo eso. Había que evitar que continuara este conflicto. Había que evitar que tuvieran la capacidad militar de armas nucleares. Así que en ese sentido yo creo que Trump, ¿verdad? Se ha ganado esa medalla de dar ese paso y lo ha hecho de una manera que yo creo que ninguno de nosotros esperaba, porque ha sido estratégico políticamente hablando. Ha planteado, yo lo que quiero es la paz. Yo voy a hacer esto y ahora vamos a sentarnos a negociar. Y en alguna medida parece ser que va camino a lograrlo. Y en ese sentido va a lograr, como decía Luis, algún tipo de consenso a nivel nacional de que lo hizo bien. Así que por eso los aranceles pasan totalmente a segundo plano. Pero de nuevo, lo ves aquí manejando la seguridad mundial que garantiza el flujo comercial. Así que, ¿de qué aranceles vamos a hablar? Si yo estoy logrando evitar que te paralicen o te pirateen barcos alrededor del planeta. ¿Verdad? Parte de las cosas que se han discutido es cómo esta situación pudiese llevar al mercado del petróleo y al mercado de valores también a aumentar. No obstante, luego del ataque, el precio del combustible, del petróleo, del crudo bajó. En parte los mercados se estabilizaron. En parte porque no se da el cierre del estrecho que estaba de Hormuz. Y en parte también la nación que más se suple de combustible de ahí es Rusia. Rusia era el más que hacía afectado. El 50% del combustible que consume China pasa por ese estrecho. Pasa por ahí y ocurre en un momento también donde en términos geopolíticos Rusia no le convenía meterse a defender Irán porque tiene su propio lío con Ucrania y sabe que le conviene estar de buen lado con Estados Unidos. Tenía ese tema también, el rol que juega en el tablero elementos como China y Rusia. Correcto. Rusia había advertido que Estados Unidos no debía meterse, un poco había amenazado con que ellos podían también entrar de alguna o tener algún tipo de participación. Sin embargo, hasta el momento Rusia no recuerdo haber escuchado alguna expresión. Yo creo que lo han hecho más que todo como un elemento de cortesía, de que es mi aliado, tengo que expresarme. Pero como dice Luis, es que fíjate que todo es un elemento, es una combinación de factores militares, políticos y económicos. China y Rusia tienen unas dependencias también. Y la medida que Estados Unidos está garantizando el flujo mercantil, o sea, en barcos a través del planeta, incluyendo el estrecho de Hormuz, a todo el mundo le conviene. El pasado lunes en Fox dijo el secretario de Estado Marco Rubio que China debía hacer algún tipo de expresión y disuadir a Irán incluso para que no hiciera ese bloqueo. A lo mejor lo hacen por lo bajo. Del estrecho. No, pero ya Rusia se expresó públicamente invitando a Irán a que no bloquee ese estrecho, claro, porque pues, puede tener consecuencias. Así que Irán un poco se ha quedado solo en esta. Porque recuerda que es como dije al principio, y ahora es que cae en sintonía todo esto, al ser una estructura religiosa que no sigue ideologías políticas, que la relación que tiene con Rusia y con China es una relación de conveniencia económica, pero no ideológica, porque no es un país comunista. O sea, son otros los elementos. ¿Qué pasa? Que estos otros dos potencias, China y Rusia, no tienen realmente ninguna vinculación ideológica con ellos. Lo que tienen es una vinculación comercial. Pero entonces, si Irán se desconecta y se olvida en su frenesí de que hay un elemento comercial, los otros le van a decir, no, espérate, cualquier cosa menos fastidiar con mis problemas de mi suplido de combustible. Habiendo entrado a Estados Unidos y habiendo atacado estas bases, Rusia se ha mantenido en silencio. China ya se expresó de que Irán no puede bloquear ese estrecho. Irán prácticamente esté solo. ¿Cuánto puede durar Irán en este conflicto? Yo creo que ya hemos visto, le dijeron que era la guerra de 12 días y pues yo creo que van a haber unas repercusiones más adelante, pero por el momento creo que está contra la espada y la pared y necesita un poco de espacio para maniobrar una próxima movida. Pero también cuando vamos al génesis de todo esto, las diferencias, por llamarlo de alguna manera, entre Irán y Israel es por religión y por territorio. Ambas cosas. O sea, y eso no se va a resolver. Correcto. Por lo tanto, por eso quizás alguien
pueda pensar, no, esto va a durar mientras esa situación no se resuelva, y eso parece que nunca va a resolverse. El Oriente Medio es la historia inconclusa. Eso sigue y para y sigue, y yo creo que lo que estamos viendo es una pausa, básicamente, pero no podemos decir que aquí pueda haber una paz. Ojalá hubiese una paz duradera. Pero como tú bien dijiste, hay un elemento religioso muy fuerte y un elemento territorial donde Irán pretende, en defensa de estos otros grupos religiosos de Jamás la región, en la Franja de Gaza. reclamar, sí, y otros más, reclamar. Precisamente el issue del territorio va a seguir perennemente. Pero yo, y lo confieso con mucho humildad y respeto, yo soy de los que creo que Israel también tiene derecho a su espacio territorial. O sea, fueron exiliados hace siglos atrás, vivieron por el mundo como nómadas, regresaron a la que fue su tierra de tiempos inmemoriales, y los demás nacionalidades alrededor no quieren que estén allí, pero es la tierra que por historia le pertenece. Fíjate que todo este conflicto también le conviene a Israel en la medida que no estamos hablando del conflicto con Palestina y Gaza y toda la presión que se estaba sintiendo, Sí. Que inclusive el presidente Trump en de los primeros mensajes que dio ya como presidente dijo que quería convertir Gaza en la riviera De hecho, del Medio Oriente. es interesante porque pienso yo que el origen de este conflicto o de este capítulo Sí. es cuando desde Gaza atacan Israel. Israel responde. Correcto. Jamás recibe apoyo de Irán. Y Correcto. entonces ahí un poco es que todo esto sigue Y eso es porque creciendo. Irán, precisamente, como te expliqué, ¿verdad? De la tesis de Catalina, Irán tiene lo que le llama en inglés surrogates, o sea, tiene testaferros, que son grupos terroristas enclavados en todo el Medio Oriente haciendo el trabajo por ellos, y ellos le dan financiamiento y armamento. Y Israel lo que está haciendo es, ven acá, o sea, tú no me atacas directamente, pero llevo años aguantando todos estos otros grupos que hacen todas estas acciones bélicas contra Israel, y tengo que pararlas de alguna manera. Bueno, el miedo es ese, Alex, que ahora ciertamente yo creo que se las acabó el espacio para poder operar en términos militares, pero existen células terroristas alrededor de todo el mundo. Incluyendo Estados Unidos. Incluyendo Estados Unidos, que bien se podrían activar. Y ese es el miedo más grande que hay ahora mismo, ¿verdad? De que se activen de alguna manera, que se sienten envalentonadas por lo que acaba de ocurrir y a modo vengativo entonces comiencen a planear ataques terroristas en los Estados Unidos, en hace poco Europa. 2 jóvenes judíos fueron asesinados Correcto. en la ciudad de Nueva York. O sea que no hace falta grandes eventos Motivaciones. como el 9/11, ¿verdad? Que busquen matar personas en masa, sino haciendo ataques pequeños pero consistentes, sí pueden causar el terror y sí pueden crearle un problema a Estados Unidos. Eso de es que los estadounidenses se sientan inseguros en su tierra. Exacto. Pero esa es la mejor, el mejor ejemplo que podemos tener, Alex, de lo que es el problema del fanatismo religioso. Y entonces, de los pocos países del mundo que tiene un régimen político que está fundamentado en un fanatismo religioso como gobierno, como Estado, es Irán. Y eso es peligrosísimo, porque entonces ellos no racionalizan de si me conviene, no me conviene, de si es un enemigo por conveniencia. Es simplemente que por un factor religioso entienden que los que no pensamos religiosamente con ellos tenemos que desaparecer de la faz de la tierra. Es peligro. ¿Qué efecto puede tener esto en momentos donde la presidencia de Trump ha estado a la ofensiva de manera intensa con la cuestión de la migración, o sea, de los inmigrantes, y hasta qué punto esto le da a Trump un escenario perfecto para quizás ir sobre unos sectores religiosos musulmanes en los Estados Unidos, de persecución, de tenemos que sacarlos de aquí porque mira lo que está pasando, y si comienzan esos ataques domésticos, esto pudiera ser un serio problema para esta población en los Estados Unidos. Podría pasar, y yo espero que no suceda. Ya hubo una experiencia en menor escala en la Segunda Guerra Mundial cuando se hizo unos campamentos de concentración para los japoneses allá en el oeste de Estados Unidos, que en aquel momento en su racional de aquella sociedad entendieron que era necesario por la sospecha, por el temor y además para que no se tomara alguien la ley en las manos en la calle, ¿verdad? Así que tuvo su beneficio a pesar de que hoy en día no haríamos eso. Pero ciertamente no solo yo creo que es peligroso y espero que no suceda que el gobierno o el presidente piensen que tienen que empezar a mirar con sospecha a personas que tengan alguna vinculación con Medio Oriente. Pero lo más peligroso es que no pase que el ciudadano de la calle pretenda tomarse la atribución de decidir
quién sí, quién no, como pasó hace una semana Con una congresista. con los asesinatos, exacto, de una persona, ¿verdad? Por su razón política. Yo creo que eso hay que condenarlo y evitarlo de todas partes para todas partes. ¿Cómo lo ves, Luis? Yo creo que al punto de, ¿verdad?, de perseguir de modo de xenofobia, etcétera, a lo que son, ¿verdad?, personas que vengan de Medio Oriente, que sean musulmanes, etcétera, no lo veo. Yo creo que vimos algo de eso a principios de los 2000, luego de los ataques del 9/11, y ausente ese elemento de lo que se dio en aquel entonces, que había mucho, inclusive hasta en las películas chisteaban con esas cosas, veían, ¿verdad?, la gente en turbante, Pero en ese momento, son terroristas, tiene una bomba, esto, lo otro. Pero en ese momento tú no tenías un Donald Trump en la presidencia, era un George W. Bush. Son figuras totalmente, y Donald Trump, por lo menos la percepción que yo tengo, todo lo que le sirva para generar apoyo a su figura. Pero su discurso ha sido... Lo demás es secundario y acepta daños colaterales. Pero su discurso ha sido mayormente concentrado en los mexicanos y en las personas que cruzan la frontera a través de México, no necesariamente inmigrantes que llegan del Medio Oriente ¿verdad?, o terroristas, etcétera. Quizás lo utiliza de alguna manera, pero es que no veo cómo él va a conectar eso con ¿verdad?, los inmigrantes que están cruzando la frontera ahora mismo de México buscando una mejor calidad de vida. Una cosa es eso, una cosa es ser lo que él llama un ilegal. Yo soy una persona no ilegal. Una persona es indocumentada, no ilegal. Una cosa es eso y otra cosa es rápido decir esto es un terrorista que hay que sacar o que hay que de alguna manera eliminar. Así yo creo que hay que mirar el caso de los jóvenes estos de Columbia University, que sí son del área de Middle East. Pero el argumento en ese caso no era un issue de migración, era un issue de que estaba incitando a la violencia por el asunto de la Franja de Gaza. De Palestina. Exacto, no era un issue de que había entrado ilegalmente, porque son gente con papeles, vienen a estudiar, tienen visas temporeras. Era un issue de viene a sembrar una semilla de discurso político. Y yo concurro con Luis, yo creo que eso no debe pasar, no hace sentido que pase. Pero tú tienes un punto también, Alex. Trump es impredecible. Esa es la realidad. Hay que observar y si él entiende que la ciudadanía siente algún temor o inseguridad, y eso ellos lo miden. Sí, el presidente tiene, hay que decirle que tiene un tremendo olfato político. Que va, ¿verdad? Bueno, como tú dices, también es impredecible. Vamos a retomar un poco el aspecto político electoral. En poco más de un año, quizás un año y medio, en Estados Unidos se van a elecciones de medio término. ¿Cómo este tema afecta, si es que afecta, los candidatos que vayan a reelección, ya sean demócratas o sean republicanos? ¿Qué efecto puede tener? ¿O estamos todavía año y medio y muchas cosas pueden pasar? Hace una semana hablamos de los aranceles, ahora hablamos de Irán, y esto va a seguir así. Yo creo que los aranceles vamos a seguir hablando, y la política doméstica que él ha tomado internacional en cuanto a la economía, eventualmente se verán los efectos. Por ejemplo, lo que hizo con el Departamento de Educación. Veremos los efectos a largo plazo, ¿verdad? Al momento no se puede identificar algo en específico donde el cambio haya tenido un efecto. Los efectos que se están dando en términos de los despidos que se han hecho en el gobierno federal, de si se van a poder reemplazar esas personas o no, cómo afecta a las operaciones. Yo creo que la clave electoral para oponerse a lo que ha hecho Donald Trump está en poder identificar fallas grandes que afecten la calidad de vida y que afecten ¿verdad? Los aranceles van al bolsillo. Por supuesto, por supuesto. Y por eso creo que ese tema va a regresar y va a ser clave en cuanto a las elecciones de medio término. Ángel. Pues mira, obviamente yo creo que las elecciones de medio término van a ser el termómetro para medir si la estrategia del presidente va a ser políticamente efectiva o no, como ustedes están diciendo. Porque al final del día, el Partido Demócrata ha intentado, pero todavía está un poquito perdido en este proceso en términos de su liderato, de poder identificar si pueden convertirse o no en una opción, que hasta ahora no lo han logrado, frente a las políticas peculiares, particulares del presidente Trump. Yo creo que, en efecto, los aranceles, al principio se planteó, mira, los mercados se cayeron, esto fue un desastre, en 2 semanas ya estaban en pie. O sea que el planteamiento, hay que esperar a ver si en efecto los planes que él tiene con la economía funcionan. En el asunto de los despidos, como él dice, Luis dice, todavía no se saben efectos, pero por otro lado está el planteamiento de bajar la deuda. Vamos a ver si en efecto él logra bajar la deuda y logra estabilizar la economía y logra que la gente tenga dinero en su bolsillo para atajar la inflación. Si de aquí a un año y pico él logra esos 3 elementos,
puede revalidar en el medio término. Hay que esperar. Tienes también los recortes. O sea, la gente no entiende, la gente le importa muy poco si se bajó la deuda o no, si a fin de cuentas no tienen plan médico o no tienen seguro. Entonces, si tú estás hablando, por ejemplo, el Big Beautiful Bill que se está a punto de aprobar en el Senado, si se fuese a aprobar, los efectos los vas a ver de aquí al año que viene, cuando le quiten servicios de salud a más de 16 millones de personas. Y esa persona, qué sé yo, está en un accidente o le pasa algo y no tiene cómo cubrir, ¿verdad? Esa necesidad, que es una necesidad básica. Así que yo creo que parte también se va a ver en cuanto a cómo le está cambiando cómo opera, cómo se subsidia los servicios sociales que se dan en los Estados Unidos. Recuerda que el presidente, esto es bien importante para entenderlo el año que viene, el presidente contra todo pronóstico no solo que ganó las elecciones, ganó lo que se llama el voto popular, ganó el voto directo de la gente. Eso quiere decir que lo que estamos hablando aquí es un ejercicio interesante de ver si ese electorado se mueve o no se mueve en torno a los efectos que tenga o no tenga en su bolsillo, en su vida cotidiana. O sea, que lo vamos a poder medir clarito y tú vas a poder saber si las estrategias del presidente Trump han logrado que el americano promedio se sienta mejor hoy que ayer, que es la pregunta famosa, ¿verdad?, que vamos a tener en esa próxima elección. Uno mira, ¿verdad?, un poco más allá quizás de las elecciones de medio término, mirando las elecciones generales, uno ve el Partido Republicano y desde acá uno pensaría que un J.D. Vance, un Marco Rubio, no sé si quizás el gobernador DeSantis, miran el Partido Demócrata y como que no me vienen nombres a la mente. Yo tengo varios. Tú te pasas allá metido. Pero eso te digo desde acá. Desde acá, pero pues, por ejemplo, el Partido Republicano yo te menciono 3 nombres. Sí. En el Partido Demócrata. Yo te diría que el gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Pensilvania, Joe Shapiro, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Kentucky, que gana como demócrata un estado tan republicano como lo es Kentucky. Y de hecho, él estuvo ahora este fin de semana en Florida y estaba hablando un poco de los mismos políticos en Florida estaban buscando consejos de él, de mira, ¿cómo tú ganas en un estado rojo? Ya Florida es un estado rojo para todos los efectos prácticos. Y él curiosamente hablaba de que los demócratas pecan a veces de ser demasiado complicado con el lenguaje. Por ejemplo, hablan de pasar hambre, cuando la gente pasa hambre. Entonces te hablan de seguridad alimentaria. No mencionaste a Alexandria Ocasio. Es que no creo que es viable como candidata. ¿Por qué? Porque pienso que polariza demasiado. Y pienso que ¿Sería primero... un Bernie Sanders parte 2? Sí, pienso que definitivamente si Bernie Sanders se echa a un lado y ella ocupa esa posición, muy probablemente sea una persona que pueda agarrar mucho voto. Pero dentro de un field donde hay muchísimos candidatos y donde ella no podría tener más votos que todos los demás juntos, ¿verdad? Y creo que a fin de cuentas el ala moderada o de centro del partido se va a unir con un solo candidato como se hizo en el 2020 con Biden. Trump es Trump. La gente votó por Donald Trump, no votó por el Partido Republicano. Y yo pienso que el electorado muchas veces el original es el original y ¿verdad? La copia no es. ¿Qué tendría que hacer J.D. Vance para ganar ese sector, ¿verdad?, bien hardcore de MAGA? Pues mira, yo creo que del lado del Partido Republicano mencionaste 2 personas que pueden ser los runners, ¿verdad? Marco Rubio, que obviamente en Puerto Rico pues ya lo conocemos y tiene una relación con nosotros, y J.D. Vance. Yo creo que ambos pueden tener su viabilidad en su momento. Para mí, y esto es algo que lo he dicho por muchos años, no ahora, el secreto de todo esto está para el futuro en ambos partidos regresar un poco al punto medio de ambos partidos. Porque mientras nos mantengamos polarizados, pues se crea un espacio a que la nación entre en un proceso difícil de manejo político y económico, pues sea del lado republicano o sea del lado demócrata. En la medida que el Partido Demócrata, como él bien dice, camine. Entre el vicepresidente Vance y el secretario Rubio, ¿quién tú crees que representa mejor ese sector de centro dentro de la derecha? Pues mira, obviamente Marco Rubio viene de ese lado moderado del Partido Republicano. J.D. Vance venía del lado moderado del Partido Republicano antes de ser candidato a vicepresidente. Inclusive mucha gente en el sector del campamento del presidente Trump no lo veían como el candidato a vicepresidente porque entendían que era de este grupo de los que somos moderados, tradicionales republicanos. Sin embargo, él como que sufrió cierta evolución que logró adoptar ese discurso que le llaman discurso MAGA, ¿no?
y hacer lo suyo. Y ha sido bien recibido por ese segmento más seguidor de Trump, que trasciende el elemento del Partido Republicano tradicional. Así que yo creo que el midterm, la elección de medio término, le va a decir al Partido Republicano, como al Demócrata también, por dónde vienen los vientos, te lo dije ahorita, del elector promedio, más allá de los delegados de los estados. La masa, ¿quiere ser moderada de nuevo o se quiere mantener en estos extremos de derecha a izquierda? Antes de despedirnos, quiero tocar un tema un poco más local, pero que tiene que ver con el gobierno federal. Hay una expresión del Senado para que prácticamente se elimine dentro de promesa la Junta de Supervisión Fiscal. Quedan billones de fondos federales por manejar por parte del gobierno de Puerto Rico. ¿Hay ambiente en el gobierno federal para eliminar la Junta de Supervisión Fiscal? Obviamente habría que enmendar la ley porque la ley pone unos parámetros, ¿verdad?, para que salga la Junta de Supervisión Fiscal y no todos están... Yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil y inclusive aún cuando si estuviesen los demócratas en poder, lo veo difícil también por el hecho de que la cantidad de dinero, de poder que tienen los cabilderos que están detrás de las personas que instituyeron esa junta en primer lugar, no van a permitir que se elimine de un día para otro. Yo creo que la única forma de eliminar promesa es cumpliendo con lo que dice la ley, con los presupuestos balanceados, con acceso a los mercados, y yo creo que ese debe ser el enfoque. Nosotros no debemos de pensar que la meta se va a llegar cambiando la ley, sino cumpliendo con lo que dice la ley para entonces ir a un tribunal y forzar que salga la Junta. Imagínate un presidente que se ha expresado de cómo los altos niveles de corrupción en Puerto Rico han, ¿verdad?, afectado fondos federales y decirle al presidente de los Estados Unidos que firme la salida de la Junta de Supervisión Fiscal cuando queda tanto dinero. Claro, yo creo que yo concurro. Yo creo que además, o sea, nosotros realmente queremos corrernos el riesgo de volver a caer en el mismo hoyo que ya caímos una vez y volver a quebrar. Yo no he visto voluntad en términos generales de los políticos en Puerto Rico de cambiar la forma de hacer las cosas en términos de administrar la cosa por eso, pública. Pero si ya este año vamos encaminados en las próximas semanas a tener un presupuesto balanceado y arrancar por segunda vez, porque el otro se interrumpió con los 5 años, ¿verdad?, que dicta la ley. ¿Qué mejor que lograr ese ejercicio de los 5 años de presupuesto balanceado para asegurar nuestro propio bienestar y nuestro propio futuro? ¿Qué mejor que terminar de cumplir un uso adecuado de los fondos federales para demostrar que en efecto nosotros sí tenemos la capacidad de hacerlo bien? ¿Qué mejor que eso? Porque de nuevo, como decía Luis, y esto es bien importante, no hemos regresado todavía a los mercados porque todavía falta la deuda de energía eléctrica. Puerto Rico ya atendió todo el resto de su deuda y falta esa para tener capacidad de crédito. O sea, usted en su casa le quitaron la tarjeta de crédito, le dijeron que no puede llamar a Island Finance, ni puede llamar al Banco Popular ni a First Bank a pedir un préstamo. Tiene que vivir con lo que le llegue en su cheque y lo tiene que administrar y vivir con eso. Para usted regresar a tener tarjeta de crédito y poder llamar a Island Finance, tiene que demostrar que por X cantidad de tiempo vivió bien con lo que recibía todos los meses. Ese es el caso de Puerto Rico. Pues vamos a demostrar que sabemos vivir bien con lo que tenemos. Y vamos al récord. El único caso de corrupción en el manejo de fondos federales fue una funcionaria federal de FEMA que no vivía aquí. Bueno, eso es correcto. Díselo a Donald Trump. La única. O sea, a correcto. mí pueden decir lo que sea en cuanto a los casos de corrupción ¿verdad?, de políticos locales, en cuestión del manejo de fondos federales. Ni un solo caso. El único fue esa persona. Gracias, Ángel. Un privilegio. Ha sido un placer. Gracias, Luis, el mayor de los éxitos. Y a ustedes, amigos de News PR, gracias por estar con nosotros este ratito. Así que próximamente otro episodio de La Pura Verdad en News PR.